Medicina empática, una práctica que integra el conocimiento clínico con la comprensión profunda del ser humano y que reconoce que cada interacción deja huella en la vida del paciente. Esto es clientología y negocios y vamos a abordar la salud desde una perspectiva donde la ciencia y la experiencia del paciente se encuentran. Reflexionaremos sobre la relación médico-paciente, la confianza como activo estratégico y el impacto que tiene la empatía en los resultados clínicos, la adherencia a los tratamientos y a la percepción del cuidado recibido. Para esta conversación me acompaña Adonis Tupac Ramírez Cuellar, médico que ha sabido unir el rigor científico con una mirada humana del ejercicio médico. Juntos vamos a explorar cómo la empatía transforma la práctica clínica, eleva la experiencia del paciente y fortalece la sostenibilidad y la reputación de las organizaciones de salud. Este episodio está dirigido a profesionales de la salud y líderes del sector sanitario que entienden que la experiencia del paciente comienza mucho antes del diagnóstico y se define en la forma de escuchar, comprender y acompañar a cada persona. Te doy la bienvenida a Clientología y Negocios, Dr. Adonis Tupac, desde Neiva, en el departamento del Huila de Colombia para el mundo. ¿Cómo estás? Bien, 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 pero muy contento. Nosotros decimos que hace frío en Neiva cuando hace 25 grados. Hoy ha estado un poco caliente, pero siempre en la noche ya un poco mejor el clima. Yo he estado prácticamente toda mi vida acá. Yo soy médico, egresado de la Universidad Surcolombiana aquí en Neiva. Posteriormente hice una especialización en cirugía general en la Universidad Surcolombiana también de Neiva. Luego me fui para Italia casi 2 años a hacer un fellow en cirugía de cabeza y cuello. Regresé de Italia en el año 2008, trabajando pues ya en la parte hospitalaria, en la docencia. Hice un par de maestrías, una maestría en educación con la Surcolombiana, una maestría en epidemiología clínica con la Universidad de la Frontera, un posgrado en microcirugía con la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, desenvolviéndome en múltiple en la parte académica y, y pues todo el tiempo aquí, dedicado a estar aquí en Neiva. Era profesor del programa de medicina de la Surcolombiana. En este momento solo me dedico a la parte académica, pero con otros proyectos de docencia y otras cosas aparte que hemos venido desarrollando y justo con esto también de los procesos de concientización médica, de lo que creo que hablamos alguna vez, de lo de salud empática, la empatía como una herramienta para la concientización y para la atención humanizada en medicina. Y eso que estás hablando es bien interesante porque nos has dicho pues todo ese bagaje que tienes, todos esos estudios y por ahí te escriben que eres un héroe nacional. Pues ciertamente sí, porque para poder ser un médico de verdad, verdad, primero que nada hay que formarse. Pero has tocado bien una parte que es la parte humana, la parte de cómo conectar con esos pacientes. Actualmente estás enfocado más en el área de oncología, tú me corriges, ¿cierto? Yo soy cirujano de cabeza y cuello y el 80-90% de los pacientes que nosotros vemos son pacientes oncológicos y son pacientes muy complejos porque muchas de las cirugías que hacemos involucran la cara, la mandíbula, la nariz, entonces son cirugías muy deformantes. Entonces el paciente tiene que asumir cosas muy duras, o sea, nadie sabe lo que un paciente de estos sufre hasta que uno realmente no logra entrar con ellos. Nadie sabe, yo creo que si alguno por aquí se ha mordido la lengua o ha tenido una herida en la boca, una herida en la mucosa, que le impide para comer, que duele como un tenaz, que le han sacado una muela, esos pacientes tienen estas heridas y después tienen que ser sometidos a la gran mayoría de tratamientos con radioterapia, que les provoca muchas complicaciones en la mucosa. Entonces son pacientes donde les toca muy duro y yo por eso admiro a mis pacientes, los admiro por todo lo que tienen que atravesar. Y cuando uno los ve, dice uno, ¿será que uno sería capaz de atravesar todo eso cuando sabe todas las complicaciones? Son uno admira a estas personas porque realmente cada paciente le lleva a uno una enseñanza y cada paciente a uno, con cada paciente uno entrega y también recibe. Yo siempre he pensado eso, con cada paciente se llevan un pedazo de uno, pero uno también se queda con un pedazo de ellos. A veces dolorosos, a veces gratificantes, pero pues esa es nuestra profesión de servicio y afortunado o desafortunadamente nos toca trabajar en esa situación y a mí me ha encantado. Yo por eso desde muy pequeño quise ser médico. Básicamente me preguntaban, y era la frase cliché que yo decía era por ayudar a los demás, por el servicio y cada vez me comprometo más
a veces escucho a una colega decir que no que le quisieran que los hijos estudiaran medicina o que no recomiendan a nadie estudiar medicina. Yo soy el primero que digo, si usted quiere estudiar medicina y lo ama, hágalo. Sabes, esto conecta totalmente con todo este cuento del propósito, o sea, hacer lo que verdaderamente te gusta hacer y lo que quieres ser. Entonces, en este orden de ideas, ¿quién es Adonis Tupac siendo empático como médico? Mira, cuando me preguntan eso, digo yo que yo soy medio loco porque he tratado de hacer muchas cosas y a veces todo el mundo me dice, bueno, porque usted además de ser cirujano, yo soy triatleta, hago triatlón de larga distancia. Tengo muchas cosas, muchas facetas, la parte médica, la parte deportista y la parte artística. Escribo también poesía y prosa y eso me ha alimentado y me ha hecho como tener muchas cosas para poder enfocar la vida y enfocar la atención de los pacientes de otra forma diferente. Y desde ahí encontré esa palabra empatía que uno la escucha muchas veces y piensa que no le da toda la trascendencia que tiene. Y eso es lo que nos ha pasado mucho, nos ha faltado mucho. Veamos las polarizaciones que estamos en este momento en el país porque hemos caído en que somos de un bando, somos del otro. Y eso es lo que busca la empatía, que nosotros nos identifiquemos con los demás y encontremos esos puntos para poder crecer. Y las profesiones de servicio, uno no puede poner por delante que si es un paciente que no me gusta, que si es un paciente complejo, es un paciente problemático, que es un paciente psiquiátrico, que si es un paciente que llega oliendo horrible porque por sus condiciones, entonces yo no lo voy a atender, no. Hay que identificarse con ellos. Y yo lo que yo siempre he dicho que en nuestra carrera, en mi profesión, y sobre todo en la parte oncológica, que es un paciente que sufre tanto, que es tan maltratado por el sistema, porque ese sistema de salud nos ha puesto en dos, aquí los médicos y aquí los pacientes, y nos ha alejado y nos ha enfrentado. Entonces, y nos damos cuenta que nosotros ni estamos aquí ni estamos allá, sino que somos realmente parte del mismo sistema y que debemos de estar así. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y creo que ahora el momento ha sido crucial desde la pandemia para que la gente se dé cuenta del papel dramático que el personal sanitario tiene que hacer y de la importancia del personal sanitario, pero también ha habido pues unos puntos negros de la intolerancia pensando que los vamos a contagiar o algo que, pues bueno, eso pasa porque esos son casos espurios, pero que por las redes y por los noticieros los hacen como si fueran de día a día. Son casos espurios, pero yo creo que más esa sensación de agradecimiento que uno tiene de los pacientes es la que lo alimenta a uno. A mí, realmente, la sonrisa de un paciente, el abrazo de un paciente, el que le agradezca a uno, eso paga todos los años de sacrificio, paga todo el dolor que uno pueda sentir, paga a veces el dejar de hacer cosas que uno quiere hacer porque tiene que hacer su trabajo, y no solo tiene, y porque obviamente a uno le gusta y todo, pero entonces ese cariño que uno recibe a mí me ha alimentado a amar más mi profesión. Y cada día la amo más y digo yo, ¿cómo no voy a amar lo que yo hago? Si fuera eso, lo hago. Me gusta y me paga. Y con esa plata que me pagan, hago otras cosas que me gustan. Entonces yo por eso amo esta profesión. Claro, y el proyecto de vida tiene toda una mezcla en cuanto a lo que es misión, la pasión, la vocación, incluso la profesión, o sea, aquello por la cual te pagaría. Pero ¿para qué sirve realmente sentir empatía en un paciente, o mejor dicho, hacia un paciente? Yo te voy a contar una historia. Yo creé por ahí un decálogo quirúrgico, que es un decálogo básicamente de atención al paciente. Un decálogo que lo puede implementar en cualquier área. Yo te lo voy a pasar para que lo compartas. Un decálogo que pueden implementar en cualquier área, en cualquier profesión. Yo, como los pasos que yo hago para ser profesional y ser el cirujano que quiero ser. Y mira, todo un día uno va aprendiendo de los errores y va aprendiendo de las cosas que a veces comete mal. Eso lo compartió estos días en redes. Llegó una señora que operé un cáncer de lengua y tenía que volver a control a los 4 meses. No pudo volver, o sea, no llegó a control y llegó al año. Cuando llegó al año, yo me molesté mucho, pero no, o sea, me molesté mucho. La molestia era de la preocupación que me generó de que pudiera tener, que la enfermedad hubiera progresado, o sea, que todo el tratamiento de Éramos se hubiera perdido. Entonces,
la increpé, le dije que era irresponsable, que mire, que eso, que lo otro, y la señora rompe en llanto cuando está hablando conmigo. Y cuando rompe el llanto, digo yo, uy, pucha, la embarré, pero todavía me hizo sentir mucho peor cuando la paciente logra hablarme y dice, doctor, no había tenido plata para poder venir a la consulta. Viene a un área rural lejísimo del Caquetá, donde para cada paciente, cada pesito de la consulta, les toca sudárselo para levantar para venir, porque los ciudadanos de cabeza y cuello en el país somos 30 y pico. Entonces soy el único de Bogotá para abajo. Entonces, imagínate cómo me sentí ese día de decir, o sea, no hay que juzgar. Primero, escudriñemos. Primero escuchemos antes de juzgar y todo, porque no sabemos cada uno qué cruz y qué carga llevan para poder llegar ahí y estar ahí. Entonces, eso es lo que me ha enseñado a ser empático, la capacidad de escuchar. Y es lo que yo siempre, hay una frase por ahí que dice que aprendemos 4 o 5 años a hablar y el resto de la vida estamos aprendiendo a callar, porque lo más importante es la capacidad de escuchar. Cuando tenemos una buena escucha, somos capaces de poder de poder llegar a las personas. Si escuchamos bien, sabemos llegar a las personas y no sentarnos en la palabra en creernos en que tenemos la razón siempre. Eso es lo más importante y eso es lo que me ha enseñado a mí de identificarme con ellos, de escucharlos, de que si llegan tarde, pues un paciente llega tarde, uno no sabe todo lo que les tocó pasar para llegar a una consulta, decir, no, no lo puedo ver porque llegó tarde, no espere. Si tiene tiempo usted, si hay cosas que puede entonces aprender a ceder en muchas cosas, no ser tan rígido. Yo era muy rígido, soy muy rígido porque soy músico rígido y quiero que todo funcione perfecto y todo no funciona así, todo no funciona como uno quiere. Entonces, eso aprende uno en esas situaciones a ser mucho más tolerante y eso me lo enseñó también el deporte. El deporte a mí me volvió mejor persona y me enseñó a ser más tolerante, más empático. Eso me lo enseñó también el deporte. Estamos hablando de toda esa empatía que se puede imprimir dentro del gran oficio de los médicos. ¿Y es la empatía, doctora Donis, parte de la cura en este caso del paciente? Claro, Raúl, mira que ayer que estábamos en el live con Verónica, salió una señora haciendo la frase que es la frase que me decía mi mamá, me decía, mijito, es que yo voy donde esa doctora y con solo verla ya me curo, porque ella es muy querida, ella me escucha, ella mejor dicho me atiende, me examina, me toca. Entonces, cuando esa empatía la tiene uno, el paciente ya siente alivio desde que uno lo está tratando bien. O sea, porque uno tiene que mirar todo un entorno, no somos para dar medicamentos. O sea, el acto médico no es solo un acto de dar medicamentos, o el negocio es el acto de hacer una cirugía, sino es un acto que engloba a un ser que tiene todo un entorno que nosotros nos hablábamos, nos decían en el primer semestre de medicina, yo me acuerdo que vimos una materia que nos hablaban del enfoque biopsicosocial y todos nos reíamos de esa vaina, biológico, psicológico y social, que es el enfoque de la enfermedad y el enfoque del paciente. Entonces, porque el paciente no es solo su cuerpo y su enfermedad, sino que también es toda su mente, es su entorno social y además es su alma. Entonces, son 4 enfoques que uno debe darle y de esos 4 enfoques yo tengo que tratar al paciente. Y el tratamiento no es solo con medicamentos. Tratamientos son con recomendaciones, estilos de vida saludable, escucharlo, hablarle, darle esa confianza. Si el paciente siente una confianza, mira, el paciente solo exige 2 cosas y creo que si hay alguno aquí que me quiera decir qué otra cosa exigen cuando van donde un médico, el paciente exige 2 cosas principalmente, que lo escuchen y que lo toquen, que lo examinen y que uno tenga contacto con ellos. ¿Cuánto le queda a un paciente? Ese doctor se quedó en el computador y ni me miró o ni me tocó. O sea, escuchémoslos, veamos las personas porque es la forma de poder tener contacto con ellos. ¿Qué es lo que nosotros no aprendemos? Que ustedes que son expertos en la parte de marketing, en la parte de servicio, en la parte de atención al cliente, nosotros como médicos eso debemos de influirlo, debemos de aprenderlo. Atención a que pues el cliente es horrible, suena en la parte, pero es una atención que yo debo ganarme a mi paciente. Debo escucharlo, debo hablarle, debo tener ese contacto, debo saber cómo hablarle, saber el uso de la voz, porque es diferente. A veces no sabemos usar esos matices de la voz y somos muy escuetos o muy duros para decir cosas que las podemos decir con las mismas palabras, pero con un tono de voz
mucho más armónico, mucho más empático y hacer que las personas entiendan lo que tienen y no crearles caos y crearle más preocupación de lo que tienen. Yo le puse un paciente, uy, usted tiene cáncer. Y si yo le digo, uy, usted tiene cáncer, con esa cara que yo estoy haciendo, dice el paciente, carajo, me morí. Pero señora, sí, que tiene un cáncer, ese cáncer es esto es lo que va a pasar, tenemos estas opciones de tratamiento, ta, 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 ta. O sea, es diferente. Estoy dando la misma información con un uso de voz diferente y estoy mostrándole las cosas y los caminos al paciente y ofreciéndole además que en esos caminos del tratamiento siempre va a tener la compañía de su médico tratante. No es si lo va solo. ¿Qué va a hacer? Como la Divina Comedia cuando Virgilio lleva a Dante y lo va paseando por el infierno y por todo lo va paseando y lo va acompañando. Así es, un mundo tiene que ir acompañando a su paciente durante todos esos procesos, que es complejo, pero queremos hacerlo. Y sobre todo, Adonis, porque tú estás en un área de la medicina donde es bien fuerte, sobre todo porque el reto que tiene que tener un paciente que se entera que tiene un cáncer, esto es bastante delicado, ¿no? Y aprovecho de preguntarte, ¿qué pasa con el doctor cuando está haciendo ese acompañamiento y ve ese sufrimiento? ¿Qué ocurre con la persona? ¿Qué ocurre con el doctor que es humano? ¿Sufre? Yo aquí en este balcón muchas veces he llorado por pacientes porque a veces uno se cuestiona porque es tanto el afecto y el apego que uno de pacientes y todo cuando uno opera pacientes jóvenes con cáncer todavía duele más que una cirugía y realmente puede hacer muy pocas cosas porque ya es una enfermedad muy avanzada. Entonces a veces uno se cuestiona, ve, llevo como 20, 30 años estudiando para no salvar a alguien, entonces a veces uno trata de cuestionarse de eso, es decir, tenemos que ir para adelante y también ofrecer que hay otros tratamientos que se le pueden dar al paciente. Inclusive un paciente que ya no tiene opción de ninguna terapia curativa, hay terapias que se llaman paliativas, que son para aliviar los síntomas, que es para acompañar al paciente en su periodo que va, que va mermándose, es acompañarlo a que esté con nosotros, a que no tenga dolor, a que pueda estar acompañado de su familia. Esas son las cosas que uno tiene que saber dar. Y hay muchas terapias adicionales que nosotros debemos conocer. La meditación, el arte, el yoga, la acupuntura, el arte terapia, que en la arte terapia está la música, está la pintura, está la poesía, que son cosas que, como te digo yo, que estoy tratando con eso yo, el alma. Y si yo logro mantener el alma sana y buena, el paciente, así esté muriéndose, se va a ir tranquilo, va a tener una muerte bonita, va a tener una muerte acompañada, se va a ir y se va a sentir que su vida valió el tiempo que estuvo acá. Wow, qué valioso y qué importante esto que estás diciendo de ir más allá de lo que aplica la medicina, más allá del tratamiento original y donde llevas a los pacientes a unos espacios donde tocas su alma. Y dentro de esa labor que tú haces, ¿qué es lo que más sugieres al paciente o qué es lo que estás aplicando tú en este sentido? Precisamente tuvo un señor de 50 y pico años, un señor joven, activo, con una vida laboral activa, que tuvo un cáncer, el acababa oral, un cáncer de la faringe grandísimo, que de entrada no se puede, o sea, no era necesario operar, pero se le hizo quimioterapia y radioterapia y tuvo una respuesta completa. La lleva casi 8 meses, 9 meses, y realmente me dice, doctor, no estoy durmiendo. Hoy me dijo, no estoy durmiendo, me dijo, ya fue una psiquiatría, me dijo, doctor, ya fue una psiquiatra. Yo lo mando en esa ocasión y le digo, bueno, no psiquiatra, miremos a ver qué medicamentos podemos ayudarles para dormir. Y uno entiende, entonces yo le digo, bueno, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Obviamente él está súper estresado por el trabajo, porque no le han dado el certificado ese que necesitan de discapacidad, o sea, de que pueden trabajar. Entonces comencé a hablar con él, le recomendé que meditara, le dije qué páginas de meditación podía visitar, que necesitaba cosas que me dijera, le dije que saliera a a caminar, cómo tenía que salir a caminar, cómo hacerlo. Le dije, yo haga eso 2 semanas y nos vemos en un mes y me cuenta. Entonces, cuando el paciente siente que hay alguien que le está diciendo que haga eso, pero porque lo hace y porque le sirve, porque digo yo, hermano, yo no recomiendo vainas que yo no sé para qué sirven. Entonces el paciente logra uno influir en esas cosas. Digo yo, esperemos no vayan al psiquiatra, esperemos cómo nos va.
Si en 15 días usted está juicioso con esto y no ha mejorado el sueño, entonces yo les doy técnicas de hábitos de sueño, porque yo también no puedo dormir y me toca aprender. Yo saque el televisor del cuarto, las luces de tal forma, y si se va a acostar, acuéstese a dormir. No haga tantas cosas que uno a veces piensa que son buenas y que le quiten a uno esa posibilidad de dormir bien. Entonces quiere decir que sí se puede ser un médico holístico dentro de algo tan complejo como lo es el médico que trabaja en el área oncológica, por ejemplo. Raúl, es donde más debemos ser y donde nosotros debemos ser más responsables en el tratamiento completo del paciente y en esa calidad que debemos tener. Cuando uno hace la formación médica, encuentra que los oncólogos, la gran mayoría de oncólogos, son personas que tienen un perfil diferente y son personas que son muy dados al servicio, muy dados a sus pacientes. Y más, yo tengo pacientes que me invitan a almorzar, que me invitan a que vaya a la finca, que vienen todo, entonces encuentra uno todo ese cariño que uno puede hacer y lo hace uno siempre de una forma desinteresada y es muy bonito entonces donde más uno debe estar, porque ese paciente que está más vulnerable y más frágil, el paciente oncológico y el paciente, o sea, tenemos todos los pacientes, pero el paciente oncológico, el paciente anciano y el paciente pediátrico, los niños, son los más vulnerables. Entonces, donde uno debe ser mucho más empático, mucho más insistente, mucho más apasionado por ayudarles, por tratarlos, porque las cosas salgan bien. Entonces, es donde uno tiene que estar ahí más metido, mucho más metido. Entonces, es donde uno más tiene que hacerlo. Y lo bueno aprendiendo, uno encuentra que la gran mayoría de personas que trabajan, la gran mayoría, tienen esa actitud de poder entablar esa relación y de poder identificarse con los pacientes y entenderlos y ayudarles. Entonces es una cosa muy bonita que uno ve, sobre todo en la parte oncológica, y es lo que uno trata de mostrarle a, a los médicos. Mira, de mi promoción, cuando yo terminé medicina, bueno, la gran mayoría se especializó, hizo segunda especialidad, y tengo un amigo, un par de amigos, que uno de ellos se quedó como médico general y pues ha hecho sus cursos y todo, y el otro también hizo estudios en la parte de homeopatía, medicina natural, y ellos dos no trabajan con ninguna entidad ni con ninguna EPS ni nada, tienen consulta particular y ven llenos, porque son buenos médicos, pero además porque la gente encuentra que la calidad de la persona de ellos, entonces viven llenos a toda hora y les va muy bien porque tienen esa empatía y la gente va y los busca y los quiere y además son, desde el punto de vista profesional, buenos. Pero cuando digo yo busco que sean buenos, pero cuando todo ese empaque que tienen es mucho mejor, pues lo hacen unos médicos mucho más brillantes cuando como personas son mejores que como profesionales. Entonces yo siempre busco esa integralidad. Doctor Adonis, en estos minutos que tenemos de entrevista, me gustaría que compartiera dos cosas. Uno, ¿qué le comentaría a una persona que en este momento esté escuchando esta entrevista y que esté pasando por un proceso de enfermedad grave? Y también, número dos, ¿qué le diría usted a sus colegas del mundo para que puedan ser más empáticos? ¿Cómo pueden conectar con eso con sus pacientes? Para los pacientes que están sufriendo, padeciendo alguna enfermedad compleja o alguna inclusive enfermedad oncológica, yo siempre les digo, cuando buscan información, busquen información depurada. Traten de buscar información si lo buscan en internet, de fuentes confiables, o sea, páginas de médicos, de médicos confiables, páginas de instituciones hospitalarias que están ahí. Lo otro digo, yo, esa información manéjela siempre con su círculo familiar estrecho, o sea, su esposa, su esposo, sus hijos, porque comienzan a contarle y el uno le dice que es que fue que fulanito de fulanito de fulanito no se vaya a dejar hacer esa biopsia porque se le regó el cáncer. Entonces comienzan a llenarle la cabeza de cucaracha a las pobres personas. Entonces le digo yo, manejen la información ustedes. Esa información es de ustedes, de su familia y de nadie más. Eso es lo que yo le digo. Y esa es la parte más importante. Lo otro es, exijan que su médico sea claro, sea correcto y exijan una buena atención. Exijan una buena atención, o sea, no tienen por qué agachar la cabeza. Si no se sienten bien atendidos, al carajo y exigen una buena atención. Exigen una buena atención que tienen que hacer. La persona tiene que hacerlo y obviamente que también logren generar esa empatía con su médico porque es de lado y lado. Hay que ceder del paciente, hay que ceder uno también. La respuesta que yo digo a los colegas es una vocación de servicio. O sea, si usted estudió medicina y pretende o tener dinero o estar en otras cosas, pues pienso que se equivocó, aunque
la medicina tiene muchos campos de trabajo o campos de especialización que no son la atención al paciente, pero yo estoy en la atención al paciente, es una vocación de servicio, en la cual yo tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a hacer una entrevista, tengo que aprender a usar mi voz, tengo que aprender a tratar a la persona, aprender a escuchar a los pacientes. Y eso, si yo no lo logro, muchas universidades no lo enseñan, y si yo luego encontré a alguien que me lo logre enseñar, aprendan y busquen esos espacios. Si logro encontrar esto, algún curso donde me logren a mí ayudar a manejar esas cosas, porque a veces uno lo hace de una forma tan automática que uno no entiende, que uno no cree, y cuando alguien se lo muestra, dice uno, uy, pues pucha, ¿tú dices eso? Sí, señor. Entonces, uno va aprendiendo y esa capacidad de aprender y desaprender, que es uno de los otros puntos del decálogo mío, uno debe tenerla en la profesión. Y si usted está haciendo medicina y está trabajando, yo creo que uno debe trabajar hasta el momento que pierde la pasión. Si usted perdió la pasión y siente que tiene que ir a trabajar obligado todos los días por cumplir un horario y porque necesita el salario, ordénase hacer otra cosa o repiense cómo volverse a enamorar de la profesión. Porque uno lo puede hacer y uno puede tener momentos de crisis donde dice uno, esto me vale, ya me vaya hasta aquí la carrera, ya tú, o sea, búsquele otras aristas, y enamórese de otra forma. Y eso pasa en las relaciones y los matrimonios. Eso pasa también en las relaciones, en los matrimonios. Si uno cae en esa monotonía, se perdió el amor. Pero si uno siempre va buscando cosas diferentes y si uno va cultivando ese amor, igual en una relación, igual en una profesión, si uno va cultivando ese amor a lo que hace, esto cada día va a encontrar que ese agradecimiento que le da uno a un paciente, ese abrazo, ese cariño, eso realmente motiva mucho a seguir haciendo lo que uno hace en la medicina. Entonces yo les digo, hay que hacer eso con pasión, con cariño, con servicio, eh, tener una buena formación académica también, pero ser mejores personas, saber el trato al paciente. Y vamos, se va a ser exitoso siempre y que el éxito no se mide en dinero o como estamos ahora, no se mide la cantidad de likes que pueda tener uno en una red social. El éxito se mide en la capacidad que yo puedo lograr y meterme en otra persona. La capacidad que yo puedo dejar mi huella en otra persona. En otra persona, yo ya logré cambiar a alguien y, o sea, ya, para mí eso ya es grandísimo. Para mí eso ya es grandísimo. Entonces, esa es la recomendación que yo daría y a los pacientes que traten de buscar buena información, que manejen eso en su círculo familiar y que exijan una buena atención, porque deben hacerlo. Adonis, ¿qué estás haciendo en este momento para apoyar a esos médicos que quieren lograr esa conexión? ¿Lo haces por medio de tus redes? ¿Tienes algún taller? Pues yo tengo mi red de Instagram que se llama Donistopat MD y hemos hecho talleres también desde la poesía de cómo sensibilizar y humanizar desde la palabra, toda esa formación. Y lo que hemos hablado contigo, de cómo podemos enseñarle a las personas a usar la voz, a usar el cuerpo para comunicar, a que esa forma sea mucho más empática para que no cometa uno tantos errores como yo cometí muchos errores y ojalá uno lo disculpen muchos pacientes cuando fue uno no fue tan empático y fue uno muy crudo para decir cosas, ojalá lo disculpen y que entiendan que uno lo hacía creyendo que lo estaba haciendo bien. Y resulta que por ahí no era y me tocó a los totazos aprender y quiero que eso no pase. Quiero que las personas puedan tener otras experiencias y que entienda que cuando uno ya ha labrado un camino y como que se ha caído tantas veces, uno puede decir, y vea, y no se meta por ese huequito que por ahí ya me caí yo, entonces coja por ese ladito que le va a rendir más. Entonces, es buscar esa formación que uno tiene que ese es el compromiso que tenemos, educar a nuestros colegas, educar a los estudiantes y educar a los pacientes. Ese es el compromiso que uno tiene también desde este lado como en esta profesión. Este es un tema muy importante y ya sabemos que pueden seguirte en las redes de manera de poder desarrollar más esa competencia, ya como un médico que pueda conectar con la empatía, un médico que sea mucho más asertivo comunicacionalmente, porque eso también ayuda a curar el alma, como tú también has dicho. Entonces, Adonis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y aquí te dejo para que puedas despedirte de este público que nos está escuchando y por supuesto, siempre serás bienvenido acá a Clientología y Negocios. Raúl, siempre yo, como dice mi esposita y mi mamá, usted es muy sapo, para donde quiera, allá salta a hacer de todo, porque me encanta poder ayudar y poder
de lo que yo puedo hacerlo siempre, siempre me ha gustado eso. Entonces decirle a las personas que gracias por estar aquí, yo estoy haciendo un proyecto de un libro de poemas y relatos médicos que es orientado mucho al paciente para que el paciente también entienda y comprenda que de este lado nosotros los médicos lloramos, sufrimos, nos deprimimos, nos duele y muchas veces caemos y nos toca callarnos y seguir adelante porque hay que seguir atendiendo a los pacientes. Pues yo no puedo echarme pavo porque hay muchas personas que lo están esperando a uno, entonces que ellos entiendan que también de ese lado sufrimos mucho. Entonces, cuando yo le muestre esa otra cara a los pacientes, el paciente también va a tener empatía con nosotros, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, cuando yo genero esa empatía de lado y lado, ese sistema de salud tiene que fortalecerse porque vamos a exigir cosas al sistema, tanto los pacientes como los médicos, para que la atención sea mucho mejor, de calidad, que sea oportuna, que el paciente sienta que hay alguien que le puede dar la mano, sienta que hay alguien que le puede dar la mano desde muchos aspectos y lo que nosotros tenemos que aprender como médicos, que no solo curamos el cuerpo, que a veces es más importante curarle el alma al paciente y escucharlo. Cuando yo le escucho, le quité tanta carga al paciente emocional que se va a ir para la casa mucho más contento. Y esto aplica no solamente para los médicos, también aplica para muchas profesiones, no sé, seas abogado, también seas constructor. Y mira que los abogados sí que es importante. En los Sí. abogados y todo. Imagínate que uno fuera a sitios donde está un juez, está un fiscal y fueran mucho más empáticos y entendieran que el que está ahí no es un culpable o un asesino y todo, sino una persona que pudo haber cometido errores o no los cometió y que las cosas fueran mucho más cordiales. Y te cuento que las cosas también serían diferentes. En las profesiones sí que se necesita generar empatía en la parte del derecho. Sí que se necesita generar empatía en la parte del derecho y obviamente todas las otras profesiones que dan ese servicio cuando uno encuentra a alguien que lo enamora de su forma de hablar, de su forma de ver las cosas, de ver el mundo y cómo se lo hace ver a uno, Sí. porque uno puede tener el top número uno al otro lado. Me digo, cuando este profesional, ¿por qué razón? Porque me generó la confianza. Todo radica en generar confianza. Además de esto, damos pasos agigantados en el proceso cuando conectamos con esa energía que nos ha comentado el doctor Adonis. Esta es la buena noticia. Existen técnicas para poder hacer esa conexión, porque no solamente se trata de ser chévere, se trata también de ser correcto en la comunicación y entender al otro. Mil gracias, Adonis, gracias por esa presencia en este podcast Clientología y Negocios, y a ti que nos estás escuchando, inspira, conecta y transforma. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y nos escuchamos en el próximo episodio.